Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en una de nuestras sesiones. En el día de hoy, pues como habéis visto, vamos a hablar del tema más actual, ¿no? En el mundo de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Bueno, si os parece también vamos a desconectar la cámara para que vaya todo más fluido. Y bueno, pues ponerlo en contexto, ¿no? Del cambio que se avecina, todos ya habréis eh, oído y tocado inteligencia artificial en las distintas herramientas, ¿no? que utilizáis en el día a día, todos lo estamos haciendo ya de forma activa y toca ver esto, cómo está aterrizando en SolidWorks. Bueno. Eh, Ahora ya más o menos hace un año que se empezaron a ver las primeras funcionalidades de inteligencia artificial aplicadas sobre SolidWorks, la inteligencia artificial también que conocemos ahora. La idea no es hacer una masterclass de inteligencia artificial, sino de ir al grano en lo que podemos aprovechar, ¿no? de SolidWorks para tener ese acelerador, ¿no? Que al final es este tipo de herramientas. Bueno, entonces, ¿cómo vemos nosotros este cambio, ¿no? Este cambio tecnológico? Pues obviamente acompañados de la mejor manera posible, ¿no? Que es con Dassault Systems, con el fabricante de SolidWorks y en el contexto en el que está actualmente, ¿no? Lleva un avance tecnológico importante, ¿no? Estamos ahora en lo que ellos llaman la generación 7, ¿vale? En la historia del fabricante, pues ha habido varias generaciones en lo que ellos, bueno, pues ven un punto de inflexión, un cambio tecnológico que están poniendo en marcha y bueno, pues ya estamos en el séptimo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un mundo, bueno, pues en un mundo cambiante también. Ellos están aprovechando también toda la tecnología de inteligencia artificial, ¿vale? Pero sobre todo enfocada a diseño, ¿vale? A simulación, que han sido un poco digamos, las funcionalidades, ¿no? que vosotros como clientes tenéis también en vuestras instalaciones, lo que más utilizáis. También ciencia de datos, ¿vale? Veremos un poquito cómo conecta esto con un entorno cloud que ya tiene Dassault y sobre todo, pues eso, todo conectado con inteligencia artificial y lo más importante, ¿no? Cómo esta inteligencia artificial se está desplegando poquito a poco y con la idea siempre de hacer una forma escalonada para proteger y para que tu propiedad intelectual, ¿vale? Esté siempre en un marco seguro y soberano que llamamos, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos esto? Bueno, pues lo primero y más importante es que Dassault Systems tiene un acuerdo con Mistral AI. Para los que no conozcáis a Mistral AI, es a nivel, ¿vale? Es una empresa europea, es una IA europea, por lo tanto, pues nos da una seguridad de que se va a basar en las leyes europeas que ya están bastante restringidas. Hablamos de propiedad intelectual, hablamos de ciberseguridad, etcétera. Por lo tanto, estamos en ese marco jurídico. Quizás si fuera una IA estadounidense o china, pues o con el Patriot Act de Estados Unidos o con bueno, las políticas de China, pues no tendríamos esa confiabilidad, ¿no? en que nuestros datos van a estar seguros. Además, Mistral, pues bueno, es una top, ¿no? Es una empresa top de inteligencia artificial que compite directamente con OpenAI y con los que bueno, son los más punteros, ¿no? Hoy en día en inteligencia artificial, aunque ya veis que esto también cambia mucho y cada vez hay más y cada vez hay mejores y bueno, pues tenemos la suerte, ¿no? De que Dassault Systèmes cuente con esta compañía. Otro de los acuerdos a los que ha llegado Dassault es con Nvidia, ¿vale? Bueno, históricamente ya trabajamos todos con tarjetas gráficas prácticamente Nvidia, como los fabricantes también que están autorizados, pero yo diría que el 90% de los usuarios utilizan, ¿no? La tecnología, el hardware de Nvidia y ahí hay un acuerdo de colaboración a dos bandas, ¿no? Hay aplicativos que está diseñando Dassault para Nvidia y hay hardware de Nvidia también, ¿no? que está utilizando Dassault para poner en marcha todo esto en tres focos, ¿no? Al final se está basando en tres focos generales en I+D,
Ya veis cómo también Dassault Systèmes, los que conozcáis, pues tiene otro tipo de marcas que no son SolidWorks. Hablamos de CATIA, hablamos de Biovia, que es la marca, ¿no?, que analiza, genera gemelos digitales, por ejemplo, de un corazón humano. Eso existe en la tecnología de Dassault. Nosotros utilizamos una gran parte, ¿no? Porque al final SolidWorks es una gran parte de la compañía, pero hay otras marcas, otras tecnologías que también tiene Dassault Systems, y una de ellas, pues eso, ¿no? Simular el latido de un corazón humano, el gemelo digital de un corazón humano, pues por ejemplo, para poder hacer pruebas virtuales de una operación, ¿no? A corazón abierto. Eso está ya en el mundo de Dassault. Hablamos también, obviamente, de fabricación, de factorías, ¿no?, del futuro, pues al final con grandes centros de datos, Black Factories, ya os empezarán a sonar todo este tipo de términos, ¿no? También el gemelo digital de las factorías, ¿no? Pues todo esto al final, hace poquito Dassault anunció un partnership muy potente con NVIDIA y bueno, es otro de los grandes puntos a tener en cuenta, ¿no? De qué tecnología estamos hablando. Vale. Bien, bueno, pues vamos a ir ya a lo que es SolidWorks. Vamos a ver qué tenemos en SolidWorks de inteligencia artificial. ¿Vale? Vamos a ir al grano y vamos a ver lo que tenemos hoy. Yo creo que es importante ver, tenemos mucha información, seguramente no toda, pero tenemos mucha información de lo que va a venir. Es bastante alucinante, ¿vale? Luego me gustaría también que vosotros comentarais, ¿no?, vuestras impresiones. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, ese despliegue escalonado, cómo está aterrizando ya en lo que son las funcionalidades que podemos aprovechar a día de hoy. A día de hoy estamos en el año 2026 y en el Service Pack 2 de SolidWorks. Entonces, ¿cómo dividimos nosotros o cómo hemos decidido dividir estas operaciones de inteligencia artificial, ¿no? Pues en tres escenarios. Un escenario que va a ir directamente a la automatización, lo que quiere decir que nos va a ayudar a ser más rápidos al final en la operativa, a ahorrarnos clics, por reducir un poquito a una terminología básica, ¿no? Una parte de asistencia donde, bueno, pues ya nos ayudará a detectar errores, a ir corrigiéndonos, a sugerirnos los siguientes pasos para la mejor operativa en SolidWorks, ¿no? Y una parte final, pues que es la que todo el mundo conocemos y queremos utilizar hoy en día, que es la generativa, ¿no? Que al final, pues ahí, igual que en otros ámbitos, pues está creando documentación, pues aquí también está creando documentación, pero SolidWorks, ¿no? Hablamos, pues, obviamente, pues de piezas, etcétera. Bien, en la primera parte de automatización hay que echar un vistazo atrás porque en los últimos años ya se han ido incorporando bastante tecnología, no de Machine Learning o Deep Learning, ¿no?, que conocemos ahora, pero sí que utilizando reglas que se asemejan bastante, ¿no?, a lo que es la inteligencia artificial, que no es más que tener un razonamiento mayor con unas reglas simples de programación, ¿no?, y empezar a pensar casi como un humano, ¿no? Esa parte se completa, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho enseñar esta opción, la reparación de relaciones de posición, que es algo que se venía pidiendo históricamente, ¿no? Y que afecta sobre eso, sobre todo eso, al ahorro de tiempo en tareas que tenemos que hacer, porque al final el programa nos lo pide, ¿no? Cuando, por ejemplo, sustituimos, en este caso, un rodamiento por otro que es igual, una pieza que es igual por otra, las caras ya no coinciden y muchas veces la cara ausente esa nos genera un error, ¿no?, en la relación de posición. Bueno, pues ahora esto con un clic ya queda solucionado. Obviamente siempre que la forma del elemento sea igual o muy similar, ¿no?, a la que estamos sustituyendo. Y esa inteligencia de reconocer la forma y de poder decidir que esa cara ausente no tiene sentido y que genera un error y con un único clic corregirlo, ¿no?, pues es un gran. Entonces, todo esto ya se está viendo introduciendo se ha ido introduciendo en las versiones 23, 24, 25, 26, se siguen introduciendo. De hecho, la mayoría de novedades ya no van a novedades, no sé, muy cambiantes, ¿no? Son novedades que están enfocadas a una mejora de rendimiento y a la eliminación de estas tareas manuales, ¿no? Por lo tanto, todo ese tiempo lo vamos a aprovechar. La idea es que se aproveche en trabajo de valor añadido, ¿no? En diseño, en producir, y al final, pues obviamente eso se traduce directamente en un tiempo de ciclo mucho más corto, ¿no? ¿Qué ocurre con la asistencia, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar en este caso la IA en SolidWorks a anticipar esas necesidades? Bueno, pues
Seguiremos hablando de una IA embebida, ¿vale? Mismo concepto, vamos a tener mejoras en SolidWorks con tecnología de inteligencia artificial, ¿vale? A la escala que sea, pero que bueno, nosotros no nos daremos cuenta, pero eso van a ser mejoras puras de software, ¿no? Que se van a ejecutar en segundo plano, ¿vale? Y luego está el mundo de los agentes, ya está aterrizando el mundo de los Virtual Companions, que le llamamos aquí en el entorno de SolidWorks, y estos agentes pues, nos van a ayudar ya directamente, ¿no? Ya podéis hacer el match con otras herramientas de inteligencia artificial. Pues sí, esto ya también está aterrizando en SolidWorks y de hecho es lo que más recorrido, ¿no? Se piensa que va a tener. Bueno, para la parte de asistencia, lo primero que se introdujo, pues es algo muy sencillo, un predictor de comandos, ¿no? Al final tenemos una interfaz de usuario de SolidWorks que siempre ha sido muy sencilla de utilizar y eso pues, ha facilitado una curva de aprendizaje rápida para todos los usuarios, ¿no? Mundiales. Pero pues, bueno, pues una única o pestaña en la que te vaya prediciendo cuál es el siguiente comando a utilizar, pues también es un valor añadido, ¿no? Esto para un usuario nuevo, pues no tener que ni siquiera perder el tiempo en buscar información, ¿no? En distintas pestañas, pues es un acelerador. Ya veis aquí cómo está haciendo. Cada vez que hago un croquis en un sólido, pues me pide hace cortarlo. O luego si todo el elemento está redondeado, pues también me dirá que te necesito redondearlo, etcétera, ¿no? Veis un lote de 10 comandos que él piensa que vais a tener mucha probabilidad de utilizarlo, ¿no? Todo esto además viene basado ya con un entrenamiento previo, etcétera. Y bueno, y según va la sesión avanzando, pues también va mejorando su propuesta, ¿no? Pues ya veis, ¿no? Es una única pestaña en la que pues ya todos podéis trabajar a partir de la 2025. Bueno, otra cosa también que venía inspirando muchísimo, ¿no? Reconocimiento, en este caso, o el ensamblado automático de fijaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya no hay que configurar la tornillería para pues, añadirle referencias de relación de posición bueno, crear automatismos, ¿no? Que al final configuran una biblioteca para hacer esto, ¿no? Ensamblar automáticamente estos elementos que son muy repetitivos y bueno, pues al final hay que hacerlo, ¿no? Lo que hace aquí la tecnología de inteligencia artificial es entender que esto es un tornillo, ¿vale? Lo hace a través de la vista preliminar, coge la imagen y detecta que es un tornillo y lo declara como tornillo. Entonces, pues sabe que a la hora de ensamblarlo, pues tiene que saber que los diámetros nominales tienen que coincidir, bueno, con cierto grado de tolerancia también permitido, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya veis que funciona con diferentes tipologías de tornillo y, ¿vale? Cualquier cosa que se parezca a un tornillo, pues va a salir ese icono de bueno, Grandela, ¿no? Es icono que detecta que va a utilizar la inteligencia artificial para ensamblarlo y te creará las relaciones de posición en el árbol automáticamente, ¿no? Para restringirlo en el espacio. Otra de las funcionalidades que va a ir apareciendo mucho, bueno, esto lo hemos llamado matrices predictivas, ¿vale? Pero más que quedarnos con la operación que vais a ver ahora es este tipo de advertencias que van a ir saliendo, que ya se están viendo además con otras funcionalidades. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, esta persona va a hacer una segunda relación de posición manual y el asistente le está avisando, ¿no? Con esta ventanita que hay una operación de patrón que puedes utilizar y ahorrarte este paso, ¿no? Además, no solo va a ser más rápido, sino que va a ser mejor a la hora de operar, etcétera. Entonces, todo esto cayendo, aterrizando en el ámbito que sea, sobre todo enfocado mucho al rendimiento con grandes ensamblajes, van a ir apareciendo ventanitas pues diciéndote, tienes referencias circulares, ¿no? En este ensamblaje. Eh, o tienes aquí un elemento importado que tiene muchísimas apariencias extrañas y tienes que borrarlas. Bueno, pues todo eso va a ir apareciendo en el ciclo, ¿no? De vida de desarrollo de producto de forma espontánea. Entonces, el usuario va a ser, ¿no? asistido por esta inteligencia artificial para utilizar las best practices, en este caso de modelado en SolidWorks. Y bien, bueno, esto que estamos viendo era inteligencia artificial embebida. Y habéis visto que no hemos chateado con nadie, ¿no? Pero ahora sí va a empezar, ¿no? Vamos a empezar a chatear con Aura, con Leo y con Mari en esto que llamamos inteligencia artificial, el prompt. ¿No? Vamos a tener que crear prompts para hablar con estos agentes de inteligencia artificial. Cada agente pues tiene su nicho de conocimiento. Al final, pues tenemos a Aura,
¿vale? Que es la exploradora, pues al final lo que hace es enfocarse mucho en el conocimiento textual, ¿vale? Ya veremos ahora algún ejemplo, pero es la analizadora textual, digamos, le daríamos, ¿no? Ese calificativo. Leo se va a enfocar más en el diseño de SolidWorks, va a interactuar con los diseños de SolidWorks para, bueno, ahora veréis, ¿no? Pues detectar mejoras, reparar errores, bueno, crear geometría, ¿vale? Y Marie, pues bueno, no ha aterrizado aún, pero va a ser un poquito la científica, ¿no? Entonces entenderá el razonamiento científico y seguramente combinando ese trabajo con los otros agentes, ¿vale? Pues podremos crear cosas muy interesantes que ya veremos, ¿no? Un poquito más adelante. Bien, pues vamos a empezar con Aura, que es lo que llamamos eso, la buscadora de conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre con Aura? Bueno, pues ya veis aquí por detrás lo que es la comunidad de usuarios de 3D Experience, ¿vale? Aquí pues ha introducido una serie de especificaciones de diseño para el diseño de una Horizontal Directional Drilling Machine, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Pues, por ejemplo, todo esto traducirlo o hacer un resumen o podemos preguntar sobre el punto 5, ¿vale? Ahí había una especificación que hablaba de los motores. Le puedo preguntar qué motor tengo que utilizar o qué caballos necesita ese motor, ¿vale? Que voy a utilizar. Todo eso, si lo tengo bien explicado, pues ahora será capaz de indexarlo y darme la respuesta. Y otra segunda parte que actúa es sobre toda la base de conocimientos de SolidWorks, ¿no? Y aquí veis cómo le estamos preguntando pues, sobre una funcionalidad concreta de SolidWorks. ¿Qué existe? Bueno, pues te dice cómo usarla, ¿vale? Te da más información que la ayuda, obviamente, ese paso a paso que muchas veces pedimos y si no existe, pues te va a proponer alternativas, ya lo está haciendo, ¿vale? Esto ha mejorado muchísimo, salió ahora el año pasado y el avance en cada Service Pack es mayúsculo, ¿no? Entonces, dos casos de uso, hablábamos de nuestra propiedad intelectual, ¿vale? Que, bueno, no know-how que lo podemos subir ahí, hablamos de datasheets, de criterios de diseño que tenemos ya estandarizados, ¿vale? Todo eso que tenéis ahí guardado en cientos de PDFs, subirlo, ¿no? Crearle ese contexto de ayuda y ahora será capaz de darnos respuestas rápidas, ¿vale? Y la segunda parte esta, ¿no? La que analiza toda la parte de la base de conocimientos de SolidWorks para proponerte, ¿no? También mejoras o alternativas de diseño que pues, tú en principio no tenías contemplado. Y el segundo caso va a ser Leo. En este caso vamos a analizar esta pieza que veis ahí, vamos a analizar esos errores, ¿no? Que están en cascada con preguntándole al Virtual Companion, ¿no? Muchas veces ese report de What's Wrong que sale pues es poco legible, no se entiende muy bien, entonces traducimos eso al lenguaje natural y Leo nos explica, ¿no? El origen de la causa pues que está en esa primera operación de corte extrusión, en el croquis pues que está sobredimensionado y eso hace que todos los errores en cascada pues veamos tantas advertencias y tantas X's. Bueno, no hacemos caso a lo que ha dicho y una vez corregido pues reconstruimos y está solucionado el problema. Bueno, pues en este momento donde SolidWorks está asistiendo con inteligencia artificial, hablamos de que tenemos un acceso directo al conocimiento experto. Bueno, muchas veces, pues, de nueva o siempre buscamos el lado más experto del de al lado, pues ya no tenemos que gastar quizás el tiempo en preguntarle, sino que podemos preguntar, por ejemplo, a Aura sobre operaciones. Eh, Incorporación más rápida, obviamente eso es una consecuencia directa, ¿no? De que hablábamos de la curva de aprendizaje de SolidWorks y esto pues obviamente crea un entorno con una consistencia, ¿no? En el ámbito productivo. Y por último, la parte generativa. Pues ya veis aquí, lo que hace es, al final, genera lo que genera SolidWorks. Pues hablábamos de piezas, ensamblajes, planos y croquises. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Cómo crea croquises, por ejemplo. En este caso, vamos a hacerlo mediante XDesign, que es el hermano pequeño, digamos, de SolidWorks, es un SolidWorks 100% cloud, ¿vale? Combina tecnología SolidWorks y CATIA para crear este entorno de trabajo, pero en definitiva es exactamente lo mismo, ¿vale? Diseño paramétrico. Entonces, pues vamos a elegir en este caso una imagen. Elegimos una imagen, la subimos, es un mecanismo, un cuadrilátero articulado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizarlo y vamos a decirle que ya veis ahí, cree un mecanismo, ¿vale? Podríamos copiar la geometría, pero en realidad lo que queremos es crear un mecanismo. Entonces, no solamente me va a copiar las líneas,
sino que me va a dar ese grado de libertad que en realidad tiene el mecanismo, ¿no? Bien, parte de geometría. ¿Cómo creamos geometría? Bueno, pues esto acaba de ser introducido y es una mejora de lo que ya conocíamos como el Feature Works, ¿no? Está reconocimiento de rasgos que detecta una pieza, detecta, ¿no?, en piezas importadas por redondeos, extrusiones, etcétera. Bueno, pues esto le da una vuelta y está utilizando tecnología de inteligencia artificial para crear ya el árbol paramétrico completo, ¿no? Estamos viendo aquí una pieza importada que ha podido venir de un step o de lo que sea, ¿vale? En este caso lo guardamos en el cloud y vemos la vista preliminar. Perfecto. Y además vemos a la izquierda pues todo el árbol paramétrico. ¿Que queremos hacer un cambio? Pues ahí tenemos, ¿no?, todas las dimensiones en las que podemos actuar y modificar el diseño sin, bueno, pues en este caso utilizar los comandos de edición directa que, si nos ponemos rigurosos además, pues aumentan muchísimo el peso del modelo y bueno, tiene una serie de condicionantes que pues no son tan efectivos, ¿no? Pasamos a los planos, generación automática de planos. Esto también ha sido bastante boom. Para los que no lo conocíais, SolidWorks ya está creando planos de forma automática. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, pues vamos a seleccionar un lote de planos. Aquí estamos seleccionando 3, pero pueden ser 50. Los ponemos en un proceso paralelo, seguimos trabajando con SolidWorks y una vez que esté ya el estatus correcto, bueno, pues los vemos y vemos pues que ha creado las vistas principales, la isométrica, ha elegido un cajetín, ha metido tablas de revisión, en ensamblajes ha metido también listas de materiales, globos automáticos, acotaciones totales, explosionados, secciones, eh, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Lo puede meter. Tiene un entrenamiento previo, ¿vale? Esto, o sea, tiene un entrenamiento de miles y miles de casuísticas en las cuales, bueno, pues coge la mejor probabilidad y, bueno, pues nos hará un 30 o un 40% del plano, pero eso multiplicado por lo que he dicho, 50 o 100 planos, pues es un ahorro considerable de tiempo, ¿no? La idea es que aquí tengamos que retocar o tengamos que poner el plano a nuestro gusto para que sea completo, ¿vale? Pero bueno, ya veis que es un acelerador. Y la segunda parte es la creación guiada de planos. Eso es la anterior era algo, digamos, desatendido, ¿vale? Entonces le enviábamos, recibíamos el resultado y a partir de ahí corregimos, ¿no? Ahora vamos a decirle a la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a hablar con Leo para decirle cómo queremos hacer este plano. Bueno, pues en este caso de este ensamblaje queremos hacer un plano. Le decimos, vale, pues voy a necesitar estas 8 características. La plantilla, el formato de hoja, el estándar de acotación, las vistas principales, cómo voy a hacer las secciones, todos estos datos, ¿no?, que antes los elegía un poco de forma, bueno, con su machine learning previo. Ahora pues lo podemos elegir, ¿no?, nosotros, ¿no? Entonces, pues esto es algo vivo. Nosotros vemos una vista preliminar y podemos hacer ligeros cambios para que el resultado pues sea aún más preciso, ¿no? Igual aquí en vez de un 30, pues podemos pasar a un 60 o un 70% del plano hecho, ¿no? Entonces, en ensamblaje, pues quizás más grandes o que tardamos mucho tiempo en generar vistas de sección y SolidWorks pues se queda un rato ahí pensando, pues va a tener mucho, ¿no?, mucho impacto. Bueno, ¿y esto en qué se traduce, no? La parte generativa, pues ya lo habéis visto, ¿no? En aprovechamiento del tiempo, son tareas muchas veces paralelas, podemos ir trabajando en SolidWorks, acelera la creación de contenido que muchas veces tiene una parte automática, pero que no hay que pensar nada. O sea, tengo que sacar vistas principales, hay que elegir un cajetín, ahí la toma de decisiones tampoco es que sea algo complicado, ¿no? Pero si lo hace una herramienta automática y luego solo tengo que retocar, ¿no?, la documentación, pues ya estoy viendo, ¿no?, esa aceleración en el tiempo de producción. Bueno, y no quería extenderme mucho, ¿vale? Hay más funcionalidades, algunas más discretas. Yo creo que se entiende muy bien la tendencia de la que va SolidWorks, pero quiero daros también algo visual, ¿vale?, de lo que va a venir en SolidWorks mañana. Entonces, aquí estamos viendo una serie de especificaciones técnicas, ¿vale? Ed está hablando de crear en SolidWorks una estructura metálica que tiene que soportar pues, un tanque de agua, con una serie de consideraciones técnicas, ¿no? Pues una capacidad de litros de ese tanque,
la altura de la torre de la estructura metálica tiene que tener 15 metros, tiene que estar soportando unas cargas de viento que están en Massachusetts, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a decir a SolidWorks? Bueno, vamos a trasladar eso desde las especificaciones técnicas que nosotros hemos escrito a un CAD. Lo que estamos haciendo es copiar directamente eso que habéis visto antes en pantalla y empezar el proceso, ¿no? La inteligencia artificial detecta todas las especificaciones técnicas y las traslada a comandos, ¿vale? De SolidWorks. Pues lo primero que va a hacer es crear la estructura en 3D, en el croquis 3D, dependiendo de si ha detectado que es, bueno, pues eso, que necesita una grid más potente, pues hará más refuerzos. También ha detectado las cargas de viento y habéis visto ahí, ¿no? Aparte de la gravedad y el peso del tanque, ha metido unas cargas laterales y nos ha hecho una simulación, ¿vale? Esto obviamente está acelerado, pero en tiempo real son 5 minutos, 5 o 10 minutos, ¿vale? Esto lo hicieron en su día, una demo en el Free Experience World y la verdad es que fue muy chocante, ¿no? Entonces, nos, esto nos empieza a dar resultados, nos empieza a pensar en cómo va a cambiar, ¿no? Todo este paradigma de diseño bueno, pues esto está pensado en lanzarse en 2027, pues igual es el último Service Pack, igual estará en beta, en 2028 estará mejorado, pero ya veis que el horizonte temporal es corto, ¿no? Para poder utilizar y obtener todos estos resultados en SolidWorks gracias a la tecnología de inteligencia artificial. Entonces, os preguntáis muchos, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer? Tengo yo la última versión de SolidWorks, tengo todas las funcionalidades de inteligencia artificial. Bueno, aquí lo más importante es saber que la inteligencia artificial, ¿vale? Habrá algo embebido, pero la gran mayoría de funcionalidades se van a desplegar, ¿vale? Para todas esas licencias que ya tienen Cloud Services. Para los que no conozcáis los Cloud Services, ¿vale? Desde hace unos años SolidWorks cambió su modelo de licenciamiento y cada vez que se adquiere una licencia de SolidWorks nueva, ¿vale? Viene con un complemento que le llamamos Cloud Services. No lo podéis ver en la parte izquierda de la pantalla como el SolidWorks y luego tiene un cloud al que nos podemos conectar, ¿vale? Para utilizar sistemas de inteligencia artificial, sí, pero también para muchas otras cosas, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, 4 funcionalidades globales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que tengo que comprar una licencia nueva. Bueno, hay diferentes fórmulas. Estamos hablando también de un formato de un nuevo licenciamiento, ¿vale? Del single user. Ya cambia un poquito el panorama de SolidWorks. Entonces, a partir de aquí, también hablar con nosotros para ver cómo podemos incorporar, ¿no? A las licencias que ya tenéis todos estos cloud services, ¿no? Y quería también enseñaros un poquito qué es el mundo Cloud Services, porque aparte de la inteligencia artificial tenemos muchas más funcionalidades y una de ellas es que ya tendríamos un gestor documental, ¿vale? Pero aparte un gestor de ciclo de vida de producto incorporado, ¿no? Esas 4 capacidades que veíamos, 3 están muy enfocadas en esto. Y para los que conocéis, por ejemplo, el PDM tradicional, pues esto no es más que un PDM en cloud. Se pueden hacer las mismas funcionalidades, ¿no? Desde un sistema de carpetas, que en este caso estará en el cloud, se accederá por navegador, pues podemos tener un ciclo de vida de producto, utilizar visores, tener metadatos, revisiones, etcétera. Pero es que además se están introduciendo herramientas extra que antes no teníamos acceso, ¿vale? Con lo que era el PDM tradicional, como por ejemplo esta herramienta que llamamos herramienta de productividad para SolidWorks, ¿vale? Esto es una de las mayores novedades, el poder filtrar ensamblajes. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, trabajando con grandes ensamblajes, muchas veces no necesitamos cargar, ¿no? Toda la geometría dentro de SolidWorks. Bueno, pues ahora este filtro de selección nos va a permitir, ¿no? Elegir qué queremos, qué conjunto queremos formar, ¿vale? Nos va a formar un conjunto filtrado y ese conjunto de ensamblaje lo vamos a poder buscar y lo vamos a poder abrir en SolidWorks, ¿vale? Lo que va a hacer que todos esos elementos que no hayamos elegido, pues no se carguen en memoria. Entonces estaremos creando, no, ya no vamos a depender de la estructura de SolidWorks, ¿vale? Para abrir los diseños en el programa, sino que podremos elegir
a dedo o con una serie de criterios de volumen, una serie de criterios de metadatos, ¿vale? Que queremos abrir en SolidWorks y, por ejemplo, en este caso, pues ensamblar, cambiar una relación de posición, ¿vale? O la operativa o hacer un plano también, la operativa que queramos hacer. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por atender. Si queréis profundizar en algún aspecto o trasladarnos alguna duda o alguna inquietud o alguna necesidad que podáis tener, bueno, ya sabéis dónde estamos a vuestra entera disposición y agradeceros a todos el que nos hayáis acompañado, insisto, y nada, si no hay más preguntas, desearos a todos un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias.